Buenos días para todas, buenos días para todos, buenas tardes. Ya no sé, ahora con esto de la virtualidad, de nos acompañan, pero nosotros estamos contentas de que pues, podamos seguir compartiendo ya en lo que sería este tercer día de actividades del Congreso, en un principio 2020, pero bueno, que al final, como las Olimpiadas, se tuvo que trasladar al 2021. Y bueno, dentro de una forma que habitualmente no se suele llevar, yo creo que va resultando de manera reflexiones que van dando, que a fin de cuentas es lo importante. Bien, para los que nos acompañan, bueno, en esta ocasión, además de saludarles, les comento, me va a tocar dos funciones. Una es moderador, se habrán percatado ya, y la otra es una presentación de algunas notas que he articulado y algunas explicaciones. La dinámica va a ser esta: finalizar la presentación. Yo después abriremos unos minutos para preguntas, respuestas, y posteriormente, si el compañero que aún no nos acompaña no se presenta directamente, pasaré con mi colega aquí, Mafaldo Mazadueños, que va a presentar un trabajo que ha realizado con la profesora Vanessa García. Entonces ya ellos adecuarán tanto la presentación que nos van a dar, el contenido, por decirlo de alguna manera, y una sorpresa, por decirlo ahí, algo que nos van a contar. Creo que esta mesa promete mucho y más agradecerles que nos acompañen. Bien, entonces me voy a permitir hacer alguna presentación. Voy a pedir de entrada una disculpa porque entre la presentación y la lectura, bueno, voy a estar mirando a cámara por y observando también las notas de las cuales me he de servir. Debía haber preguntado esto antes, una disculpa, Mafaldo, a ti que sí te tengo con cámara abierta. ¿Se me ha cortado el audio o se escucha bien? Se escucha bien, entrecortado por momentos, pero ahorita yo te escuché bien al final. Bueno, entonces voy a recurrir a un aspecto tecnológico más, no me tardo muchos segundos para evitar eso. Bien, espero aquí, si me haces tú mismo, por favor, me hagan la señal, se escucha perfecto. Bien, muchas gracias por el apoyo. Bien, entonces, inicio. Miren, recordarán aquellas y aquellos que hemos estado desde inicio de que se planeó este evento, que además de la sede, bueno, no estamos preparados para esta forma eventual, o más que nada no lo contemplamos, ¿no? De la misma forma, creo que varios de los puntos que podemos presentar, si lo hubiese dejado, al menos en mi caso, de la forma como estrictamente lo teníamos planeado, creo que ya fuera, al menos en mi caso, un poquito fuera de contexto, ¿no? Hay reflexiones que se han dado, al menos en lo que a mí respecta. Mucho de lo que presento aquí obedece tanto a la experiencia propia dejé de compartir, perdón, tanto a la experiencia propia dentro de mis unidades de aprendizaje, dentro de mis clases, como quieran llamarle, y también alguna investigación que en su momento tuve a la par con otros dos de mis colegas, una aquí presente, la profesora Tania Rodríguez, y bueno, poco a poco iré comentando ahí al respecto, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque el título, yo cometí el error ya después de no solicitar la modificación, y cuando me di cuenta de ello, ya no era tiempo para eso, ¿no? Entonces, en el programa no es que haya modificado el contenido sustancialmente, la temática en general sigue siendo la misma, pero me parece que un título más adecuado sería esto, ¿no? Procesos didácticos tradicionalistas y desarrollo de habilidades argumentales. Lo que pretendo es un poco contrastar y rastrear la relevancia que estos temas tienen para la didáctica de la filosofía. Para ello, me voy a permitir iniciar con esta
cita del profesor Mauricio Beuchot, a quien seguramente ustedes conocen, ¿no? En el fondo de lo que yo quiero compartir, de lo que yo quiero presentarles a ustedes esta mañana, aparece esto que podríamos llamar la dicotomía didáctica por contenidos o didáctica problematizadora. Lo que ustedes tienen en pantalla, lo que están leyendo de Beuchot, prácticamente es ese punto al que él se refiere y al que yo comparto, ¿no? Esto es de una entrevista que le realizaron, donde él dice, es cierto que se ha exagerado en gran parte en los contenidos, pero también se corre el riesgo de exagerar en las habilidades, ¿no? Entonces me parece que esta frase es muy provocadora y que yo invito a que en conjunto reflexionemos, ¿no? La enseñanza de la filosofía sin habilidades es ciega, pero la enseñanza de la filosofía sin contenidos es vacía. Entonces, el hilo conductor de esta presentación y lo que espero podamos dialogar más adelante tiene que ver principalmente con esto, ¿no? En aras de la claridad y para que puedan seguirme, yo mismo no perderme los puntos que quiero plantear, he propuesto estos puntos guías para desarrollar, ¿no? El punto más amplio será el primero. Yo hablaré de los procesos didácticos que yo suelo llamar o que denomino tradicionalistas. No sé si sea el mejor término, pero hasta el momento me parece que es el concepto que puede ejemplificar aquello a lo que me voy a referir. En el segundo punto ya hablaré de las habilidades argumentales. Será muy breve. Sí, es resultado del trabajo que mencionaba, que prácticamente desde mis intereses de hace ya quizá algunos 15 años, he estado trabajando, ¿no? Teorías de la argumentación, la teoría de las virtudes, por ahí algo de vértigos argumentales del profesor Carlos Pereda, pero siempre anclado a cómo esto puede beneficiar en la filosofía y principalmente en la didáctica. Y el tercer punto prácticamente será, lo que iba a plantear como cuestión, una pregunta, si en realidad esto puede ser un corolario y que se desprenda de los dos puntos anteriores. Prácticamente lo que voy a hacer es un cierre porque me interesaría, como dije de un principio, que esto suscite más bien un posible diálogo entre lo que podemos considerar, ¿no? Bien, entonces, lo que he de considerar a continuación es qué es esto de los procesos didácticos tradicionalistas, ¿no? Ahora bien, antes de iniciar, considero importante señalar que, si bien esta presentación es resultado de una serie de reflexiones acerca de ciertos procesos didácticos comunes en nuestro contexto educativo filosófico, principalmente me voy a dirigir a lo que se le conoce como el nivel superior, licenciatura, aunque también de repente la experiencia en los posgrados, y bueno, aunque ya tengo mucho tiempo que no imparto clases en el bachillerato, pero me parece que algunas reflexiones podrían también embonar aquí, ¿no? Además, como he explicado anteriormente, de una investigación sobre esos procesos, evaluando sus fallas, obstáculos, pero también destacando sus aspectos que propician la mejora de estos. Esta ponencia, pues, es un intento de articular aquellas notas que hasta ahora habían estado dispersas y que nuevamente trato de volver a ellas, de unirlas y, bueno, retomar esta presentación. Como tal, pues, lo que haré es más bien un exhorto a que reflexionemos en conjunto sobre dichas notas y no tanto la exposición sistemática de una propuesta acabada. De hecho, no sé si podríamos hablar de que aquí haya propuestas concluidas. Más bien habrá propuestas en determinados momentos, ¿no? Bueno, aclarando el punto, vayamos entonces al desarrollo de los puntos guías que aquí están señalados, ¿no? Empiezo por el primero. ¿A qué me refiero yo con procesos didácticos tradicionalistas? Bien, señalé entonces que voy a analizar esta dicotomía o aparente dicotomía, empiezo a sugerir y hacer énfasis en eso de la apariencia que esto puede suscitar. Hay una dicotomía, entonces, vamos a partir de ese hecho, entre una didáctica por contenidos o una didáctica problematizadora. Empecemos por la primera. Esta enseñanza o tipo de didáctica, mejor dicho, es aquella que, como su nombre lo indica, se centra en contenidos. Pero, ¿qué significa justo eso? Centrarse en contenidos. Una primera respuesta a dicha cuestión puede ser la siguiente. Una didáctica que se centre en los contenidos buscará que se sepan datos en el sentido de poseer información. Por ejemplo,
Una persona que estudie filosofía centrándose en contenidos sabrá o podrá saber o tendría que llegar a saber que el filósofo peruano Augusto Salazar Bondy escribió Existe una filosofía de nuestra América, o que el filósofo mexicano Leopoldo Sea escribió La filosofía americana como filosofía sin más. A esta primera respuesta se le suele atribuir una connotación negativa, pues, al parecer, saber que tal filósofo es autor del libro tal y que el otro filósofo es autor del libro este, no tiene sentido o relevancia filosófica. Sin embargo, un hecho curioso, que empiezo a invitar a la reflexión, es que si yo compartiera aquí una cita del libro Creer, Saber, Conocer, del mismo Leopoldo Sea, o de Didáctica de la Filosofía, Prácticas, Retos y Expectativas, coordinados por el mismo Augusto Salazar Bondy, prácticamente y de inmediato, varias personas, varias de las aquí presentes, me corregirían por el error en que incurro al desconocer que no es Sea, sino Villoro, el autor de Creer, Saber, Conocer. Y que además no es Salazar Bondy, sino Rolando Picos, el coordinador de Didáctica de la Filosofía, Prácticas, Retos y Expectativas. Pero, entonces, siguiendo este mismo ejemplo, ¿es o no relevante saber contenidos o poseer información? Nos podemos quedar en que no es relevante, pero entonces este ejemplo que yo otorgo al confundir autores con sus obras tampoco tendría por qué ser relevante, lo cual creo que la mayoría no aceptaría. Podrían entonces replicarme, a ver Ángel, saber P o Q y memorizarlo sin ir más allá, o quizá poder hacer algo a partir de saber, es en realidad el problema. Eso es a lo que se le atribuye una connotación negativa. Bien, acepto eso y entonces propongo ampliar la definición de la siguiente manera. Definición B. Una didáctica que se centre en los contenidos buscará que se sepan datos en el sentido de poseer información y no ir más allá de dichos saberes. Por ejemplo, una persona que estudia filosofía centrándose en contenidos, aunque sabrá que el filósofo peruano Augusto Salazar Bondy escribió Existe una filosofía en nuestra América, o que el filósofo mexicano Leopoldo Sea escribió La filosofía americana como filosofía sin más, no sabrá por qué estos libros fueron resultados de un debate de suma importancia en el contexto en el que aparecieron y, de alguna manera, cómo configuraron e influyeron en los debates posteriores. Aquí lo que buscamos es completar la información o la definición, ¿no? El hecho de memorizar per se no es algo negativo. De hecho, requerimos, mediante la memorización interiorizamos también esos datos. Me parece a mí que lo que tendríamos que centrarnos, o la crítica de este tipo de didáctica, es qué poder hacer con esos contenidos. También hay una reflexión de fondo, pero de momento, recuerden, son como estas notas generales, y sobre todo me interesa llegar al siguiente punto de la didáctica problematizadora, ¿no? Este segundo tipo de didáctica basa sus acciones en la revisión y estudio, como su nombre señala, de los problemas que se presentan a la filosofía. Lo importante, de acuerdo con esta didáctica, no es informarse de qué autora escribió tal o cual libro, sino cuáles son los problemas que aborda o plantea y analizarlos, discutirlos y resolverlos o disolverlos. Así, podemos definir la didáctica problematizadora de la siguiente manera. Primera de las definiciones que pudieran sugerirse, ¿no? Es aquella didáctica según la cual lo más relevante del filosofar no es informarse o apropiarse de saberes o teorías, sino de analizar, discutir, con base en argumentos lo que la filósofa o el filósofo han sostenido. Hasta aquí, daré la impresión de que esta segunda forma de didáctica es la que inclinaría los fieles de la balanza a su favor. Sin embargo, y aquí el punto controvertido, que seguramente resultará, es que considero que dar la victoria a dicha didáctica, al menos por las razones que acabo de denunciar, sería prematuro y de hecho no conviene, dado los siguientes argumentos.
Primero, se dijo que el problema con la didáctica de contenidos es que tengan meramente contenidos y solamente eso. Lo que se requiere es, pues, ir más allá. Es hacer algo a partir de esos contenidos. Ese ir más allá a partir de ello es problematizar. Sin embargo, se requiere entonces de contenidos para poder problematizar. Dada esta circunstancia, la supuesta dicotomía entre uno y otro es falsa. Más bien, se tendrían que requerir mutuamente. Argumento 2. La didáctica problematizadora busca analizar y discutir con base en argumentos y contraargumentos la tesis T1, T2 o cualquier tesis propuesta por la filósofa F o el filósofo L. Pero, aquí el problema, presupone la habilidad de analizar, discutir y argumentar o contraargumentar de las personas a quienes se dirige el proceso didáctico. Ergo, la didáctica problematizadora no presenta menos problemas que la didáctica por contenidos. Es decir, mi punto es que ambas tienen problemas. Más allá de enfrentar una posible dicotomía, que mi propuesta es que esta es una falsa dicotomía, es atender a los problemas o a los obstáculos que representa cada una de ellas, ¿no? A manera de complemento o apoyo mediante ejemplos, les sugiero que recuerden sus experiencias en, por ejemplo, alguno de los seminarios en los que ha participado, ya sea como estudiantes o como profesores, profesoras, docentes. Muy probablemente se les solicitó una lectura previa de algún artículo y hecho eso, durante la sesión, se empezó con algún contexto de la obra o filósofa leída, para después, insisto con ese punto, problematicemos. El asunto está en que de esta situación, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se requiere para que resulte exitoso? Las personas participantes tendrían previamente que haber desarrollado habilidades filosóficas o, si se prefiere con mayor especificidad, habilidades argumentales. Pensemos específicamente en el seminario o en un seminario de filosofía moral. Acudimos al estudio de teorías normativas, metaéticas o de ética aplicada, por dar un panorama general. Pretendemos actualizarlas o llevarlas a nuestro contexto y entonces problematizar. Se espera del estudiantado que pueda identificar un problema, o como señala la profesora Jacqueline Roos, que identifique la cuestión de la cuestión. Tiene además que analizar argumentos, distinguir entre la conclusión y sus premisas, y no confundir entre estas para después poder evaluar dicho argumento y contraargumentarlo o reivindicarlo. No es pues suficiente con pedir al estudiante que no memorice contenidos, sino que los analice y discuta, sino que se requiere apoyarle a que desarrolle justamente esas habilidades. Con otras palabras, el punto que yo quiero proponer aquí, y es el que su último tiempo he estado reflexionando, es que incluso aunque pareciera que lo ideal es enseñar, no filosofía, y lo asociamos eso con contenidos, sino a filosofar, pareciera nuevamente que no nos damos cuenta de que estamos emulando una, como asumiendo que los estudiantes y que incluso nosotros mismos poseemos esa habilidad. De repente me ha tocado participar con colegas que, por dar un caso, una de las formas de evaluación es a partir de un ensayo. Y los estudiantes me dicen a mí, el problema es, maestro, es que luego, primero cada profesor entiende el ensayo, y después nos pide que argumentemos. Cuando le decimos eso es decir, da tus razones. Y lo que nos evalúan son no nuestras razones, sino que malinterpreté este autor. No sé, empieza ahí el caos, ¿no? Entonces la propuesta es, a ver, volteemos a ver eso, ¿no? Y quizá que vaya acompañado. ¿Acompañado qué? De la revisión de esto que ustedes tienen en pantalla ahorita. ¿Cuáles serían los problemas que cada una contiene? Buscar la solución y servirnos de estos dos. Y en realidad distinguir qué es lo que buscamos que el estudiante desarrolle. ¿Qué es lo que estamos haciendo por abonar esa parte? O nosotros mismos somos conscientes de qué tan claro tenemos aquello que estamos solicitando al estudiantado.
Es por eso que comparto que para esta reflexión o para esta crítica es sumamente importante abordar también la cuestión de las habilidades argumentales. En otro espacio, como resultado de un trabajo en conjunto con mis colegas, que hace rato mencionaba, la profesora Carla Martínez y Tania Rodríguez, que creo que aquí está presente también, hemos definido las habilidades de la manera en que ustedes tienen en pantalla, como aquellas herramientas epistémicas prácticas o epistémico-prácticas que posibilitan tanto al docente como al estudiante la comprensión y operación o intervención de lo que se dialoga o discute en determinadas situaciones problemáticas. Con estas habilidades se posibilita o resulta factible además la clarificación de dudas o ambigüedades, el reconocimiento de puntos de vista o posicionamientos y el desmenuzamiento de las argumentaciones que justifican a estos. Y muy importante también, posibilitan la construcción de argumentaciones propias. Identificación, análisis, evaluación y construcción son pues habilidades argumentales primarias. La propuesta en general es que los profesores también tendríamos que ocuparnos de esto, ¿no? Parte primordial de la didáctica es saber qué queremos enseñar. Es importante que se tenga ese bagaje cultural, contenido sí, para a partir de ello reflexionar. Pero también es importante que aprendamos juntos a llevar a cabo esa reflexión. Y prácticamente llevar a cabo estos procesos es desarrollar estas habilidades argumentales. Ya para concluir, quisiera simplemente mencionar este aspecto sobre la didáctica filosófica. Al inicio de la presente ponencia, señalé que mi intención, más que presentar un trabajo concluido, era tal cual exposición de una articulación de notas con pretexto de exhortarles a reflexionar en conjunto. Creo que de alguna manera podemos cerrar diciendo esto que tienen ahí en pantalla, ¿no? La didáctica de la filosofía es en sí misma una problemática viva en los debates actuales en filosofía. Y aunque muchas filósofas y filósofos no se ocupen de dicho problema o debate, su práctica sí que está presente en estos debates. Lo dejaría ahí, no sin antes agradecer la atención prestada. Y bueno, según lo que, muchas gracias, Luis. Según lo que habíamos acordado, bueno, daríamos espacio para algunos minutos de comentarios, preguntas o respuestas. Está, levantó la mano mi colega Mafaldo, ¿sí? Y después Verónica. ¿Alguien más? Si no, para dar la palabra en ese orden que lo acabo de mencionar. Y después Luis Alberto. Entonces, propongo que hagamos estas tres preguntas. Empezaremos por nuestro colega Mafaldo Maza. Mafaldo, adelante, te escucho. Y muchas gracias, Ángel. De antemano, felicitarte por la ponencia y preguntarte si nos pudieras platicar alguna actividad o alguna didáctica que tú ya hayas implementado en donde precisamente funcionas estos elementos didácticos, tanto de contenido como problematizadores. Si ya lo has llevado a la práctica con los alumnos y si lo has llevado a la práctica con los alumnos, que nos pudieras dar un ejemplo de cómo te ha resultado esto. Sí, con todo gusto. Mira, la principal recurso o práctica de interacción argumental que he utilizado es el diálogo socrático. Sin embargo, al mismo diálogo he tenido que irle haciendo adecuaciones conforme las necesidades me lo plantean, ¿no? El diálogo en general, si ustedes lo conocen, prácticamente es eso, es un grupo de personas que están respondiendo a un cuestionamiento, ¿no? Eso no tendría nada de innovador a no ser por la introducción de ciertas reglas. Por ejemplo, no pueden citar. Por ejemplo, tienen ya cuestiones pues de convivencia, respetar la participación y el orden, ¿no? Pero planteamos una pregunta y alguien la tiene que responder desde su experiencia, ¿no?
Ustedes dirán, ¿y qué innovador tiene que no puedan citar? Es que pareciera que con eso, o al menos en nuestra experiencia, aquí voy a hablar en plural porque lo he hecho en equipo junto con las profesoras que menciono, el estudiante ahí se da cuenta que cuando se le invita al diálogo, prácticamente lo que trata de hacer es traer esa batería de información que ya dispone, ¿no? Es que recordemos cuando Kant dice, ¿no? A ver, espérate, una de las reglas es, maestro, es que entonces yo qué voy a decir. Exacto. Entonces no importa lo que leamos, sí, sí importa, pero el asunto es que en esta dinámica tú ya interiorizaste y lo que importa es si puedes dar respuesta a eso. Sobre todo lo he hecho, quizá eso me culpa, sería un sesgo porque sí lo he hecho sobre todo en las asignaturas de filosofía moral que se prestan por los debates, ¿no? Ahora, otra, atendiendo a tu comentario también, otro de los aspectos muy importantes señalar es que en el diálogo socrático, por decirlo así, clásico, tradicional, los participantes se enfocan exclusivamente en lo que el nombre indica, el diálogo. Yo lo que he hecho es introducir bitácoras y si el grupo me da, digo me da porque a veces, bueno, sabrán que en filosofía ya 7 estudiantes a veces es mucho en el grupo, ¿no? Pero si convivo con otros docentes o con otros estudiantes, hago una división, ¿no? Son 2 diálogos, al principio es cómo viven la experiencia y en un segundo momento yo entrego un tipo de bitácora. Entonces está un grupo, el grupo A dialoga y el grupo B no puede participar del diálogo, pero sí lleva a cabo análisis. Por ejemplo, la pregunta planteada de inicio se respetó o se modificó. Si se respetó, cómo siguió el debate y si se modificó, cuáles son las razones, los argumentos para esto. Lo que me he dado cuenta es que en ese intercambiar funciones, el estudiante se vuelve consciente de esa dinámica y después de llevar a cabo los análisis de lo que vio en los diálogos con sus compañeros, cuando él participa del diálogo, está más preocupado, en el buen sentido, de construir sus propios argumentos. Los errores, también seré honesto, o más bien los vicios que creo que todavía tenemos que trabajar, es que para que esto vaya mejorando, tiene que ser, digo, a mí me es posible porque yo imparto el taller decía, filosofía moral o taller de argumentos, entonces a lo largo de un periodo yo puedo tener el diálogo socrático 3, 4 veces, ¿no? Y hay profesores o profesoras que me dicen, es que quizá yo lo voy a impartir una vez para esta unidad. No he logrado cómo dar una solución satisfactoria, porque pareciera que la condición es que esto va mejorando y se va reflejando el avance, el desarrollo de los estudiantes y las estudiantes al tercer o cuarto diálogo, ¿no? Entonces, si no es factible hacer varios diálogos, tendríamos que pensar en alguna otra dinámica. Muy en general, es lo que hemos elaborado, ¿no? Muchas gracias. Felicidades. Gracias, gracias. Verónica, Vero. Hola, buenos días a todos. Ángel, Hola, hola. felicidades por tu ponencia, muy interesante. Y espero mi pregunta no sea repetitiva porque va más o menos en el mismo sentido de Mafaldo. Mi pregunta es, ¿cómo lograr el equilibrio entre una clase que tenga o una materia en el que impartas contenidos, pero a la vez sea problematizadora y desarrolles obviamente habilidades? Es decir, bueno, ya ahorita nos acabas de dar una opción, ¿no? Pero ¿qué otras propuestas tienes o si tienes otro tipo de estrategias para lograr ese equilibrio? Gracias, Vero. La verdad es que no tengo de momento una respuesta que sea concluyente, pero más bien en este lapso de lo que hemos venido trabajando, lo que me encuentro, por ejemplo, discutiendo incluso con mis propias ideas, es más bien pausar y no seguir la inercia de que los contenidos per se son negativos. Por eso los ejemplos que buscaba muy didácticos que me apoyaran a esto. De hecho, todavía ayer platicaba con Tania y yo le decía, a ver, pero tú como profesora, ¿o recuerdas que la mayoría de tus profesores te hacía un examen de memorización? ¿En qué fecha Descartes dijo esto? Y al menos, no sé cuál es la experiencia de las demás, pero pues, Tania y yo comentábamos que no.
que a veces parece caracterizar una tradición respecto a otra, ¿no? Ya me daba ejemplo a veces en los seminarios, por ejemplo, y espero no herir susceptibilidades, pero pareciera a veces que ocurre, por ejemplo, en los seminarios sobre filosofía mexicana, que lo que ocurre ahí es un desfile de erudición. Sea dice esto, y te lo cito, y la discusión se vuelve en si Sea dijo eso o no, si Luis Villoro dijo eso o no, y yo, ya, volviendo con tu pregunta, la cuestión es si realmente en una clase, Vero, uno como profesor o profesora realiza eso, ¿no? Creo que es importante saber los contenidos, que a veces también se asocian con la memorización. De nada sirve memorizar. A ver, profesoras, profesores, es que si no memorizamos, pues que me expliquen cómo es ese avance. Pues. ¿Cómo podemos llevar a cabo actividades sin haber memorizado algo? Claro, y ahí más bien mi distinción, ¿no? Si en efecto yo lo que valoro es la capacidad memorística, ok, pero no es el error el que compartamos contenidos o nos informemos de esto. El error sería, como lo mostraban las definiciones, que nos quedemos ahí, ¿no? Más bien, la invitación es justamente cómo abordar eso, cómo esbozar esa parte, ¿no? Yo me estoy convenciendo, aunque es un punto que sigo trabajando y aquí lo expresé, que es un falso dilema, es una falsa dicotomía. Más bien lo que tenemos que preguntarnos, y ahí más que responder es apropiarme también de tu pregunta, a ver, ¿cómo hacer para que el estar informado o el saber qué es lo que ocurrió nos permita problematizar eso? Y la otra es, bueno, que nos permita saber hacer qué. Quizás saber que la filosofía occidental la conocemos y quizá en aquella que la mayoría estamos habituados, o por lo menos tú y yo, que pertenecemos a esa tradición, inició en Grecia y es como esa narrativa, pues, que pareciera que eso es irrelevante. Te puede servir. ¿Para qué? Pues para conocer lo que se dice sobre el origen. Claro, si esperas que te sirva, como le serviría a un chef llevar a cabo alguna asignatura de gastronomía o algún ingeniero algún ingeniero mecánico solucionar el motor de un vehículo, bueno, no sé si estaríamos entendiendo, más bien tendríamos que clarificar esos términos, ¿no? No podría dar una respuesta definitiva, Vero, pero creo que esa sería la ruta por la cual supongo que tendríamos que continuar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Ángel. A ti. Me perdí un poquito, si no mal recuerdo, estaba Luis, Gaby, bueno, Gaby bajó ya la mano, y Rolando y Erika. Si nos da tiempo aún. Luis, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, espero que estén muy bien. Maestro, disculpe, está muy interesante su ponencia, felicidades. Maestro, por ejemplo, ¿cómo se sabe que se ha desarrollado una buena habilidad a la hora de argumentar? Por ejemplo, puedo adquirir contenido, así, por ejemplo, en cuanto a filosofía antigua, en cuanto a Aristóteles o Platón, pero a la hora de querer argumentar algo, ¿cómo se sabe que ya tengo un buen argumento? Que sí es el adecuado para compartirlo a los demás. Gracias, Luis. A ver, muy breve. Es que tu pregunta plantea, me parece que dos cuestiones que no necesariamente es lo mismo. Una cosa es preguntarse si he desarrollado la habilidad argumentativa. Y otra cosa es si sabes que si un argumento es bueno o malo, ¿no? Creo que más bien serían dos habilidades a identificar. ¿Cómo saber? Es lo que yo planteaba con la problemática aún, que creo que persiste en esto del diálogo socrático, ¿no? Me parece que cuando un estudiante o nosotros mismos, antes de lanzar, es que esto va a ser más problemático, pero antes de lanzarte, por ejemplo, si te asignan un texto, el que fuera, no sé, supongamos que estuviéramos en un seminario leyendo algún artículo de nuestro compañero Mafalda, ¿no? Entonces, que durante la sesión yo les preguntara muy bien cuáles son, identificar las propuestas de Mafalda y que el primer comentario dijera, sí, no estoy de acuerdo.
para mí eso, por ejemplo, es un shock. Bueno, no estás de acuerdo, y yo lo que esperaría es que me muestre el argumento. Pero si la respuesta es no estoy de acuerdo porque tal filósofo ya dijo esto, tal otro dijo esto, lo que decía, empieza el desfile de erudición, y a mí más bien me haría sospechar si leyó o no el artículo. Creo que sería un primer punto y a veces lo obviamos. Hace algunas semanas compartía en una clase un poquito aquel esquema del positivismo lógico donde se clasifica las ciencias. Y yo decía, a ver, yo sé que puede ser problemática esta clasificación, pero a mí me sirve porque después explicaríamos esto en filosofía de la ciencia y después entraríamos a esto, ¿no? Y una de las preguntas es que, o uno de los comentarios casi al instante es que estaban de desacuerdo con el positivismo lógico. Sí, decía, bueno, yo no estoy proponiendo ni adoctrinándoles, pero estoy diciendo que esta es mi base para poder explicar lo que viene. Antes de poder explicar, ya estaban en contra, ¿no? Creo que esto sería una buena seña ahí, Luis, ¿no? A ver, ¿qué se entiende? Yo no digo ahí, recítame al filósofo. Kuhn, por ejemplo, en un artículo que tiene, él habla que él cometía ese error cuando leía Descartes, perdón, cuando leía Aristóteles. Decía, porque Aristóteles se la considera como el gran físico en la antigüedad cuando dice puras obviedades, ¿no? Y él mismo dice, hasta que me di cuenta que estaba sin comprender el contexto y los argumentos de Aristóteles, vi por qué su valía, lo cual no significa que esté de acuerdo, no, más bien estoy fuera de este ámbito. Un poquito en general sería eso, ¿no? Quedaría Erika, Rolando, y tengo algo en el chat. No sé, no sé, Julieta, cómo estemos de tiempo. Quedan aproximadamente como 1 hora de la sesión. Entonces, vamos bien, creo. Ok, trataré de ser muy breve. Bueno, Gaby, hola Gaby. Gusto saber a ti que estés aquí. Bueno, es un comentario y lo tienen ustedes en el chat. Muchas gracias. Mira, eso alienta lo que uno va realizando, ¿no? ¿Quieres comentar algo más de lo que planteaste en el chat? Sí, porque lo mandé privado. Es cierto, perdón. Te preguntaba si estaba bien. Yo quería comentar, fui alumna de Ángel y fue un placer porque cuando yo me cambié de preparatoria, yo estaba en una preparatoria donde tomé la clase y pasó eso, ¿no? Que es como te atiborran de historia de la filosofía realmente y de qué dice qué filósofo y memorizar, lo cual está súper bien, pero recuerdo que entre que todo eso te lo atiborran sin dar una explicación o sin abrir al diálogo, como que dices, ah, ¿y esto para qué? O sea, como que, o sea, cuando estás joven y todo menso y como que no entiendes y como que no te dan la explicación, o sea, no hay un fundamento de, mira, esto te va a servir así, así. Entonces como que dices, bueno, y esto nomás es una pérdida de tiempo. Y luego cuando cambié de escuela, no me revalidaron esa materia. Y recuerdo que la tomé con el profesor y fue, wow, o sea, era como mi amor por la filosofía empezó ahí, porque yo no podía creer que todos esos conceptos que habíamos leído y todos ponerlos en práctica en base al diálogo, a la discusión, a poder argumentar, a crear nuestros propios argumentos. Eso es como me abrió la mente al querer estudiar más, al querer leer más, al querer profundizar sobre estos temas. Y entonces, fue muy, muy interesante. En sus clases no solamente es la discusión, sino también era mucho de escribir ensayos también, recuerdo, de profundizar sobre temas, de qué pensábamos. Y eso también nos daba mucho la habilidad de poner en papel todos nuestros argumentos de forma coherente, que a lo largo de mi carrera ya después, porque yo soy músico de profesión, como director de orquesta, me ha funcionado mucho, porque cuando tengo que hablar en un programa, cuando tengo alguna entrevista, cuando tengo que desarrollar un tema en frente de la audiencia, cuando estoy al frente de la orquesta, me sirve mucho porque te ayuda a ir más allá de lo que ves en el score, de lo que ves en la música, y te ayuda a profundizar en cómo
quisieras tú dar a entender esta partitura, pero al mismo tiempo lo que hubo detrás. Entonces creo que este es un tema súper importante porque cuando uno ayuda a vidas jóvenes a tocar esta amor por la filosofía y empezar a profundizar y empezar a razonar y crear tus propios argumentos, te ayuda para poder solucionar problemas de manera más fácil o, bueno, quizás más difícil, de acuerdo a quiénes somos. Pero, pero creo que es muy importante. Yo solo quería hablar de mi experiencia sobre eso, sobre contenido versus tener la experiencia de la argumentación. Y sí, es totalmente de acuerdo. La combinación de ambas es sumamente importante para el desarrollo argumentativo de la mente. Pues muchas gracias. Sobre todo, y qué bueno que lo mencionaste, porque a veces dicen que entre la gente de filosofía, entre el gremio, nos estamos echando porra, ¿no? Bueno, no es filósofa Gaby, al menos no de profesión. Como yo le dice, es músico. Y bueno, agradecer tus palabras, Gaby. Rolando, gracias. Y Erika, y yo buscaría contestar muy brevemente en el chat para entonces poder pasar a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Ángel. Primero, pues señalar que me ha gustado mucho tu exposición. Me parece, ahora sí que muy didáctica también, ¿no? Yo, en esta dicotomía que tú planteabas, que es una falsa dicotomía, según entiendo, ¿no? Entre la didáctica centrada en contenidos y la didáctica problematizadora, pienso yo que también se tendría que pensar respecto a los fines institucionales, ¿no? Es decir, hasta dónde esto está ligado respecto a lo que está buscando en sí mismo el programa, ¿no? Creo que sería un factor como que a tomar en cuenta en función de esta pregunta, ¿no? ¿Qué son esas cosas que tenemos que posibilitar en los estudiantes, ¿no? Cuando egresan respecto a la formación profesional en filosofía. Ahora bien, también coincido en que ambas son complementarias. Pensaba yo, no sé, me fui así al universo medieval escolástico, ¿no? Porque también hay como que una falsa idea de que la memorización es mala. No, definitivamente que no es mala. Es importante, creo que incluso tendríamos que regresar y a repensar eso, ¿no? Y es complementaria con la otra posibilidad. Si tú no tienes esa habilidad, difícilmente vas a poder argumentar en la forma coherente y en esta palabrita, y ya lo dejo aquí, que es muy cara para nosotros, la perspectiva crítica que estamos buscando de nuestros estudiantes. No sé qué opinas. Gracias. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. De hecho, eso lo conecta con lo que me comenta en el chat José también, sobre la cuestión de la memoria, ¿no? A veces creo que como profesionistas, pero sobre todo como seres humanos, tenemos una inercia, dice Carlos Pereda, ese vértigo o ese fervor por las novedades, ¿no? Es que tengo que innovar y pareciera que el discurso es, ya no memoricemos, ¿no? Desarrollamos habilidades para hacer algo. Por eso yo planteaba esta idea, pero ¿cómo es posible esa parte, ¿no? Sin memorizar, ¿no? Lo que me interesa fuera de la filosofía, podríamos decir, es que aprenda a llevar a cabo ciertos ejercicios, ¿no? Que aprenda a manejar. Bueno, si no memorizas algunas cosas, ni nada te sirve desarrollar esas habilidades. Perdón por el ejemplo muy escueto, pues, ¿no? Pero quizá yo podría desarrollar la habilidad, se utiliza esto, se mueve esta palanca, acelero aquí, freno aquí, pero si no yo ya recuerdo ciertas señales de tránsito, eso también va a llevar a un accidente, ¿no? Depende mucho cómo se ha entendido la memoria y el punto clave que tú dijiste y también qué nos piden y qué estamos dispuestos a ceder en un programa también, ¿no? Nos la pasamos diciendo que no memorización, que no el examen, y de repente hay escuelas, bueno, en filosofía no sé, pero por lo que me he enterado, sí, en otros programas, en otras carreras, donde se critica mucho eso, pero el índice de sus titulados
por haber hecho examen Ceneval es muy alto, ¿no? Entonces yo digo, también sean coherentes, ¿no? Si en toda su carrera se criticó que no el examen, que porque no es una función, entonces, ¿por qué no hacen un trabajo de tesis? ¿Por qué no hacen un tipo de examen distinto? No, el Ceneval. El Ceneval vas a memorizar en el sentido que se ha criticado, ¿no? Entonces, hay que revalorar nuevamente, y estoy de acuerdo. Aquí, por ejemplo, José dice, la memoria es fundamental. El problema es cómo internalizamos, y supongo que es interiorizamos, o cómo nos apropiamos, y se vuelve significativa esa parte, sí, de acuerdo, ¿no? Ese punto es medular, Rolando. A ver, ¿qué nos piden? ¿Qué le piden al programa? Y no me refiero a las autoridades. ¿Qué piden ahora? Tú lo sabrás de eso, los organismos acreditadores, ¿no? Y es buscar ese equilibrio entre sí, se necesita para que se pueda dar el apoyo, pero el programa no puede vivir de acuerdo al canon de un organismo acreditador, ¿no? Yo creo que, al menos en general, creo que la mayoría de las escuelas estaríamos de acuerdo en que tiene que haber un bagaje cultural, filosófico, que todo egresado tiene que reconocer. No puede, o a mí me diera extrañeza que alguna de mis egresadas o egresados, por ejemplo, dijera en alguna entrevista que en las clases que Sócrates tomó con Aristóteles, ¿no? ¿Cómo, no? Por eso el ejemplo que hace rato planteaba, ¿no? Puede ser una trivialidad, sí, una trivialidad, pero si en realidad fuera una trivialidad, no tendría por qué cometerlo. Lo que tú decías del aspecto medieval, si uno de mis estudiantes, si uno de mis egresados, sigue tachando de que todo en el medievo fue oscuro, porque así se lo enseñaron, y le diría, oye, y que de hecho ha ocurrido, por eso lo recuerdo, ¿no? ¿Has visto el esquema de argumentar de Tomás de Aquino? O sea, la cuestión, o sea, si tú logras hacer esa parte, dices, es enseñanza del medievo, ¿no? Pero claro, no, pero es que en la medieval era solo religioso, hay que olvidar, ¿no? Y Tomás de Aquino, es comprender equivocadamente ese punto, ¿no? Muchas gracias, y bueno, seguir reflexionando en ello, ¿no? Cerraríamos, si les parece, con la participación de Erika Saldaña. Sí, gracias. Profesora, la escucho. Hola, hola. Felicidades. Muy bonita ponencia. Yo creo que perfectamente se ve esta articulación, ¿no? Entre lo que es el conocer, el saber y la cuestión de la problematización de ese conocer y ese saber, ¿no? Hace rato preguntaba Mafaldo que otro ejemplo, o Verónica, ¿no? También en esa sintonía. Un ejemplo, ¿no? Recordando desde la ponencia, también leer, ¿no? O sea, que tiene que ver con conocer, o sea, si no se conoce, cómo se argumenta, cómo se piensa, o sea, tiene que ver con todo eso. Entonces, leer, tener un cúmulo de conocimientos, de saberes, para poder argumentar, ¿no? ¿Y cómo se argumenta? Pues didácticamente, pues un pequeño trabajo, una cuartilla, 2 cuartillas, donde ese estudiante argumente, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes, con sus propias palabras, ¿qué piensan lo que está señalando el autora o el autor o las y los autores que vimos para trabajar este contenido? Con sus propias palabras. Y lo más, ayer me pasaba en una clase, ¿no? Que les paso un documento, bueno, yo les digo que una cápsula de algún autor, y ayer vimos a Tedesco, ¿no? Donde él se presenta y él habla sobre la educación justa. Y termina la cápsula, empezamos a dialogar, y ya habíamos tenido una lectura previa de Tedesco, y dice una chica, ¿no? Una estudiante, lo que dijo este señor, y entonces ahí la dejé hablar, ¿no? Argumentó y le subrayé al final. No podemos decir lo que dice este señor. ¿Cómo se llama? Tiene que ver, como decía Rolando, con una cuestión también de memorización, de saber que ese señor se llama Juan Carlos Tedesco, que habla de tal cosa, ¿no? Yo creo que algo diferente, que también he tenido estudiantes así, que te señalan página con, ¿no? Casi entre comillas, y si tú te vas y lo dicen, o sea, eso ya es una, digamos, una reproducción, ¿no? De lo que está señalando tal autor, que bueno, qué bueno que tienen esa capacidad, yo ahí sí las envidio, ¿no? Pero no se trata de eso.
Entonces a mí me parece muy interesante cuando habla sobre cómo este conocer nos permite problematizar lo que decías, ir más allá, pero no puede ser si no conocemos. Como hace rato señalaban en el chat, ¿no? Decía un profesor o un maestro, decía, pero que no se trata de enseñar, se trata de enseñar filósofas, no enseñantes de filosofía. Bueno, a nivel superior, en la formación profesional, pues por un lado se trata de enseñar, ¿no? Enseñantes de filosofía, y por otro lado también se trata de enseñar a filosofar, ¿no? Que ahí también se necesita una apertura, como pues ustedes más lo saben, ¿no? De las instituciones, de las acreditadoras, de las evaluadoras, porque a mí me pasaba algo, ¿no? A mí me invitan a publicar en una revista de Colombia, y entonces en una red, ¿no? Que hablan sobre la apertura y que no reproducir y chalala, y entonces hago un texto donde hablo sobre la peligrosidad y hago un análisis del discurso gubernamental actual de género, ¿no? Y la peligrosidad es la clave, ¿no? Porque es peligroso, ¿no? Enfatizar en que las feministas o los movimientos sociales de mujeres son peligrosos. Entonces hago un análisis y obviamente pues tiene ciertos argumentos, pero me lo devuelven diciéndome que no tiene toda una construcción, ¿no? Argumentativa de filósofos. Y digo, a ver, o sea, estamos en una red, en un curso donde se habla que Foucault, que Deleuze, que no sé qué, y me devuelven un trabajo porque no cumple, ¿no? O sea, no cumple con toda la argumentación que pasa por las acreditadoras. Yo lo entiendo, porque pues sí, hay que, pero entonces ahí hay una incongruencia, ¿no? A mí me parece muy, muy fuerte, pero bueno, lo entiendo. Entonces yo creo que también esto es como entender en qué espacios, en qué contextos estamos trabajando la cuestión de la didáctica de la filosofía y cómo. Gracias, felicidades. Gracias, sí, el cómo es vital ahí. Yo decía, solamente hay una pregunta más en el chat, perdón, de Anesi Pardo, no sé si lo dije bien, si no, una disculpa. Es un comentario que nos pasan de Facebook, ¿no? ¿Qué propuesta de secuencias didácticas nos recomendaría? No sé, tendría que pensarlo más y entender más la pregunta. ¿Cómo podemos evaluar? No sé, el ensayo se menciona mucho. A veces no necesariamente tiene que ser esas 7, quizá, páginas. Lo que viene ahorita a mi mente así muy rápido, porque prometí ya dejar el espacio para Mafaldo, es retomar algo que le comentaba a Rolando, ¿no? Como profesores, primero pensaremos en profesores o profesoras. Yo sugiero, vean ese esquema de las cuestiones. Si quieren, no la parte teológica, si tienen ahí un poquito como de resistencia a esos temas, pues. Pero, por ejemplo, cuando Tomás de Aquino se pregunta por la libertad, por si el ser humano tiene libre albedrío, es que es genial cómo lo hace el tipo. Si la pregunta es esta, hay individuos que responden esto y va sintetizando los argumentos y luego él dice, ok, pero yo tengo esta objeción, esto es lo que yo creo y por esto, ¿no? Es decir, es una estructura argumental impecable, por ejemplo, ¿no? Y ahí no te requiere el ensayo, sería como muy breve, claro. Mis colegas en teoría de la argumentación, bueno, ahorita al cabo no hay ninguno ahorita, ¿no? Pero ellos criticarían porque más bien la argumentación se ve como un proceso más amplio y ahí son como productos, ¿no? No sabría, más allá de eso, de momento, qué plantear con esto de las propuestas de secuencia didáctica, porque quizá ahí tendríamos que entender o ver a qué nos estamos refiriendo por secuencia didáctica para poder recomendarla, ¿no? Lo llevo, una disculpa, y bueno, ahí estaremos comentando con eso, y gracias a quien lo haya planteado en el Facebook. Si es comentar en el Facebook va a quedar grabado, entonces, bueno, lo pensaré y trataré de complementar ahí, ¿no? Agradecer todas sus preguntas, lo que yo mencionaba al principio, que ya extrañábamos un congreso así, aunque sea pues de la forma que se está llevando ahorita, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, le entrego quiero hacer la presentación del profesor, solamente que me permiten aquí
ir a mis notas. Mientras el profesor, sí, perfecto, ya está compartiendo. Bueno, la siguiente ponencia, también les invito a que todos permanezcamos, todos, todas. La va a compartir, la va a presentar el profesor Mafaldo Maza Dueñas. Él es licenciado en Filosofía y maestro en Filosofía, egresado del programa de Maestría en Docencia para la Educación Media Superior de la UNAM. Es doctor en Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma Chapingo, profesor investigador en la Universidad de Chapingo también, y además es miembro de la Academia de Filosofía, miembro de la Asociación Latinoamericana de Filosofía del Deporte y autor de varios libros y publicaciones que, bueno, no vamos a mencionar aquí porque se nos iría el tiempo. Y lo principal para esta ocasión es escuchar al profesor. Profesor, adelante, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Ángel. Nuevamente, muchas gracias al doctor Rolando por siempre proponer esta importante mesa didáctica de la filosofía, y un saludo a todos los que están de manera virtual, esperando que se encuentren muy bien. El trabajo que vamos a poder, que les voy a exponer, tiene que ver con aprendizaje significativo a través del método cinético. Y en lo que les voy presentando cuáles fueron los objetivos de la investigación de doctorado, sí sería importante comentarles que lo que van a ver fue una investigación de 5 semestres en los que se aplicaron estas estrategias a los alumnos de la preparatoria agrícola de Chapingo, a la cual tuve fortuna yo de dar clase al mismo tiempo, ya que me permitió hacer esta investigación, y que justificó un método cinético como un método de intervención pedagógica con 4 aspectos importantes. Uno, considerar que la enseñanza de la filosofía o aprender y motivar el filosofar en los alumnos tiene que ver con ver a la filosofía para resolver los problemas de la vida cotidiana, es decir, la filosofía debe ser y es para la vida cotidiana. Otro, por supuesto, la relación de la filosofía y la educación, y allí establecer los vínculos didácticos para cómo motivar a través de ciertas actividades este filosofar. Y el tercero, que tiene que ver precisamente con el motor de la investigación, una perspectiva desde la filosofía del juego y del deporte, del cual también es una de las áreas a las que yo me he abocado a investigar, que me parece que es esencial en esta investigación, y también sería esencial retomarla. Y por supuesto, justificar esta intervención de la filosofía del juego y el deporte desde una justificación de la fenomenología del cuerpo o de la corporalidad, sobre todo de Merleau-Ponty. Algunos de los objetivos, y tratándose precisamente de generar aprendizajes significativos en los alumnos, entendiendo por ellos que son estas apropiaciones que a los alumnos les permite darle significado y sentido a la vida, encontrar para qué vale la pena aprender, para qué vale la pena generar conocimientos, y que por supuesto les llamamos significativos en los términos más sencillos, porque dejan huella en nuestra vida, dejan huella en nuestra experiencia. De esta manera, la investigación permitió la creación y el diseño de 7 estrategias de aprendizaje para provocar, promover y motivar aprendizajes significativos. Con ello, entendiendo que se podían generar experiencias vitales en relación con los contenidos de la filosofía y su reflexión. Motivar estos aprendizajes a través del juego, de prácticas deportivas y de experiencias vitales. Aprender, por supuesto, porque esto tiene que ver con la corporalidad, aprender a percibir, a distinguir y educar las emociones, que me parece es algo esencial en la vida de todas las personas, no solo de aquellos que estudian filosofía. Y como dice Bauman, aprender a ser el autor de la vida, es decir, nosotros mismos y los alumnos que aprendan a ser los diseñadores y al mismo tiempo los actores y responsables de ese diseño de vida. Todo esto a través de justificar el método cinético, el cual siempre se habla de un estilo de aprendizaje cinético. La intención fue justificar todo un procedimiento de intervención pedagógica basado precisamente en el movimiento y el cuerpo. Por aprendizajes significativos, como yo les comentaba, ubicamos precisamente estas apropiaciones en diferentes niveles que dejan huella. Y hoy más que nunca, esta investigación la llevamos previo a la pandemia, y luego solo una de estas estrategias la realizamos durante la pandemia, pero me parece que hoy más que nunca debemos de enseñar en cualquier nivel
y en cualquier materia, y sobre todo si somos de filosofía, enseñar desde la esperanza, es decir, educarnos y aprender a filosofar, necesitamos darnos cuenta que vale la pena tener esperanza. Educar es un acto de amor, como dice Freire, y también decirle a los alumnos que según su situación, su circunstancia y su definición, pueden aspirar a ser felices. Es decir, la filosofía debe tocar este tema de la felicidad, que no solo como una reflexión filosófica, sino como una posibilidad de vida, y que ellos aprendan a ser responsables de ella. Por supuesto, aprender a percibir, aprender a pensar, aprender a generar sus propias apropiaciones vivenciales, y como yo me comentaba, utilizar esta categoría de Bauman, de ser el diseñador y el actor de su vida. Y por supuesto que los aprendizajes significativos también tienen que ver con el aprender habilidades para la vida, para su vida académica, para su vida cotidiana, para sus relaciones humanas, para sus relaciones con los demás. También desde la fenomenología del cuerpo, de la corporalidad, cuando hablamos de aprendizajes significativos, nos estamos refiriendo a aprendizajes experienciales, es decir, todas aquellas apropiaciones que nos genera el cuerpo, la corporalidad, a través de la experiencia, y aquí es importante la fenomenología porque las experiencias logradas a través del cuerpo están íntimamente ligadas e inmediatamente ligadas con la intuición, con la reflexión, con el análisis. Por eso se comenta que es no solo posible, sino yo diría esencial, aprender a percibir, distinguir y educar las emociones. Y si enseñamos desde esta esperanza, con estas posibilidades, de alguna manera estamos entre todos aprendiendo a pensar, aprendiendo a generar aprendizajes significativos, a desarrollar habilidades para la vida, y por supuesto todo esto nos puede permitir a generar un horizonte de vida inmediato y a largo plazo. Perdón. Por aprendizajes significativos en la investigación generamos, y por eso las estrategias, situaciones cinéticas cognitivas, y nos referimos a situaciones cinéticas cognitivas a todas aquellas que brindaron la posibilidad de ser percibidas a través del cuerpo, del movimiento creado precisamente por las estrategias lúdicas y agónicas, pero que también implican una reflexión filosófica, que también implican un ejercicio filosófico. Y todas estas situaciones cinéticas permiten apropiaciones sensoriales, motrices, afectivas, cognitivas, experienciales y vivenciales. Son impulsadas desde las habilidades y facultades humanas, por supuesto, todas aquellas que tienen que ver con los sentidos y la experiencia, y todas aquellas generadas a través de la capacidad racional. Todo ello con la intención de dar sentido y significado a la vida, es decir, provocar que los alumnos se den cuenta que ellos mismos deben de dar sentido y significado a la vida. Y lo que yo les comentaba al inicio, lo justificamos el método cinético y el método de intervención desde estas 4 perspectivas. Desde la filosofía para la vida, precisamente para entender que cada uno puede ser el diseñador y el actor de su proyecto de vida. Desde la didáctica de la filosofía, entendida como el procedimiento, los procedimientos para generar aprendizajes significativos. Desde la fenomenología de la corporalidad como una posibilidad de intervenir en el mundo y de generar un horizonte de vida a través del cuerpo y a través de la reflexión. Y por supuesto, desde el medio de la filosofía del juego y el deporte como experiencias vitales y de educar las emociones a través de las actividades lúdicas y agónicas. Agónicas me refiero en el sentido de la competencia que decían los griegos. Estas 4 precisamente, que estos aprendizajes significativos nos permitan a todos, en el caso de los alumnos de las estrategias, aprender a ser y estar en el mundo. La fenomenología de la corporalidad del cuerpo, que fue el sustento filosófico, se partió de Merleau-Ponty, y Merleau-Ponty entiende la percepción desde un estatus kinestésico, es decir, una relación del cuerpo y la mente donde hay una intencionalidad del acto todo el tiempo. Y esta intencionalidad del acto da sentido y significado a la experiencia vital en algo que llama Merleau-Ponty y que lo retoma de Husserl como mundo de vida. Y el mundo de vida es esta posibilidad de percepciones en la vitalidad, y cuando entendemos percepciones en la vitalidad, las entendemos de todo lo que sentimos en todas nuestras actividades y de que podemos reflexionar sobre ellas. Y por supuesto, hay una relación inmediata con nuestra corporalidad, con nuestro movimiento del cuerpo y con la intención de los actos.
no podemos olvidar que de alguna manera nuestro primer contacto con el día a día, con el mundo, son las sensaciones de nuestro cuerpo que de manera inmediata, luego sin darnos cuenta, estamos reflexionando sobre ellas, generando aprendizajes experienciales y aprendizajes experienciales son precisamente estos aprendizajes que van dejando huella en nuestras percepciones del cuerpo, pero también que tienen una reflexión inmediata. Como el método fenomenológico, del cual se sustentó el método kinético, y no voy a ampliar porque me llevaría mucho tiempo, pero desde esta posibilidad entendido al ser como precisamente con la intención de generar actividades motivadoras y motivantes. Estas actividades motivadoras y motivantes no hay nada en nuestro día a día que el jugar lúdicamente, porque jugar es una actividad autotélica, es una finalidad en sí misma que permite la corporalidad del movimiento, de los sentidos, de la relación con los demás. Sobre todo, importante entender que el juego nos permite una relación con los demás, una relación con el cuerpo y con las intencionalidades de nuestros actos. Además que implica en esta enseñanza o en este aprender a filosofar todos juntos, un desarrollo físico, emotivo, cognitivo, lúdico y agónico de los participantes, una relación para conocer el cuerpo, los sentidos, la mente, la razón, que nos va brindando, por supuesto, una interpretación del mundo que sería, me parece que en enseñanza de la filosofía, uno de los objetivos es que los alumnos sean capaces de sacar sus propias conclusiones, sus propias interpretaciones de todos los temas. Se genera, por supuesto, un aprendizaje experiencial, emotivo, racional, interpretativo y vital, que precisamente le va brindando al alumno un horizonte de vida. Y propiamente el método kinético lo tenemos que considerar desde un diseño y elaboración de las estrategias, una planificación de cada estrategia, en lo que yo he llamado un macrociclo. El macrociclo es toda esta secuencia didáctica desde la primera clase hasta la última clase, con los contenidos teóricos y los contenidos prácticos que son parte también de la responsabilidad que uno tiene como docente de enseñar ciertos contenidos filosóficos. Hay unas actividades introductorias antes de partir a las estrategias y actividades motivadoras y motivantes que le dan sentido y significación a los aprendizajes, que son precisamente a través del juego. Y el juego que provoca precisamente esta posibilidad de relacionar y que los alumnos se den cuenta que el cuerpo y la razón están íntimamente ligadas en este conocer el mundo, sobre todo para generar aprendizajes significativos, y que podemos ver en la parte de abajo en amarillo que se trata de lograr los mismos aprendizajes que en un método fenomenológico. En el sentido, ¿y por qué es tan importante el juego? Porque precisamente jugar es un arrojarse a la vida, es un atreverse a la vida, es también una proyección de quién somos. En cualquier juego, ustedes imagínense a la hora que juegan, como uno se comporta en cualquier juego, uno se comporta en la vida cotidiana y viceversa. Pero el juego nos brinda la gran posibilidad de aprender normas, reglas, conductas, valores, virtudes, y esta es una gran posibilidad que no podemos olvidar. Y además en el juego hay una relación inmediata entre cuerpo y mente, entre sentidos y reflexión. Y hay una categoría que yo he utilizado en la investigación que se llama el existenciario del jugar, utilizando por supuesto esta categoría de Heidegger de los existenciarios. Y el existenciario del jugar la entendemos como este modo de aprender a ser y estar en el mundo a través del juego, porque el juego nos permite reinventarnos a nosotros mismos, nos permite aprender cada día en toda la gran posibilidad que nos brinda el cuerpo, el movimiento, los sentidos y la reflexión. Para datos claros, porque les quiero mostrar cómo lo hicimos, para datos claros, estas estrategias, 7 estrategias, las llevamos durante 5 semestres en 20 grupos y con un total de alumnos vinculados a las estrategias durante estos 2 años y medio de casi 858 alumnos, casi el 50% de la población total de la preparatoria. Durante 2 años y medio fuimos aplicando estas estrategias. El proceso para aplicar las estrategias fue el diseño de la estrategia, los contenidos a reflexionar en cada estrategia, una introducción que implica una reflexión, un diálogo importante, una interpretación de lo que se quiere enseñar,
Por supuesto, la actividad lúdica, agónica y artística que está incluida en el diseño de la estrategia, propiamente la aplicación de la estrategia, una reflexión que nos permitió un diagnóstico y evaluación de la estrategia en cada fase, en cada semestre, así como una evaluación y evidencias de la investigación. Por supuesto, al tratarse de alumnos menores de edad, hubo un principio ético de autorización de los alumnos para poder hacer y aplicar las estrategias, para poder utilizar las diversas evidencias que ahorita les voy a enseñar. Las 7 estrategias tuvieron estos nombres: aprovecha el día, carpe diem, la fila más larga del mundo, direcciones ciegas, un día como griegos, pista, marcadores y realidad aumentada, que esta la llevamos a otro paso durante la pandemia, examen sin profesor, que tiene que ver con una cuestión de la evaluación que quiero comentar al final, y un disfraz axiológico y o profesional. Para cada estrategia, porque también hay que cumplir con la cuestión profesional uno como docente de que esté bien justificado metodológicamente hablando y pedagógicamente hablando, para cada estrategia se realizó un guión de la estrategia en el cual se puede dar la secuencia, sobre todo si algún maestro lo quisiera utilizar, y también al mismo tiempo cada estrategia tiene una planeación, está en relación con su planeación académica y pedagógica. Las evidencias que recabamos durante todos estos semestres fueron fotografías que les llamamos de interpretación presente, posterior y prospectiva, fotogramas que son las capturas de pantalla que uno logra de los videos obtenidos, al mismo tiempo videos, correos electrónicos que se pidieron y hojas de evaluación por parte de los alumnos. Y terminaríamos con este video de las evidencias para que vean todo lo que yo les acabo de exponer, un breve ejemplo de lo que hicimos. No sé por qué razón no está corriendo el video que estaba enlazado. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para tratar de... Incluso, Mafaldo, sí, creo que hay tiempo, si tú lo tienes, sin necesidad que esté en el PowerPoint, Sí, compártelo, sí. Sí, ahorita, pues aprovechando en lo que ahorita lo comparto, no sé si hubiera, pues hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Ahí vaya. Sí, creo que la intención de... Ahí está, nuevamente voy a compartir. Sí, compártelo, perfecto. Voy a compartir pantalla. Y ahí está. Entender el mundo a través de la reflexión, a través de la razón, a través de la propia interpretación que hacían
los filósofos, primero sobre la naturaleza, sobre el cosmos, y posteriormente con Sócrates, Platón y Aristóteles, sobre cuál era la esencia de la vida, sobre cuál era la esencia del ser humano, estudios de ética, estudios sobre la moral, estudios sobre la democracia. Mafaldo, perdón, no sé si sea también con los demás o sea un problema conmigo. Solamente aparece una imagen que dice examen de grado. ¿Es correcto esto o ya se tendría que estar viendo? Pues está ahí, a ver, no sé si ahí. ¿Ahí se ve? No. No. Ah, qué bueno que me dices, permíteme, voy a... Aquí me para. A ver. Ahora sí voy a... nuevamente voy a compartir pantalla, parece que ya lo logré. No sé por qué. A ver si... A través de la razón, listo. A través de la propia interpretación que hacían los filósofos, primero sobre la naturaleza, sobre el cosmos, y posteriormente con Sócrates, Platón y Aristóteles, sobre cuál era la esencia de la vida, sobre cuál era la esencia del ser humano, estudios de ética, estudios sobre la moral, estudios sobre la democracia. Lo que tú quieras. Aprovechen para escuchar los diferentes ruidos que puedan estar aquí y que son parte del momento y que también pueden ayudar a ser parte de la reflexión al respecto de lo que es la vida y de lo que es la muerte. ¡Tres! ¡Camina! 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 ¡Vamos, camina! Después del uno salen los primeros tres equipos. 3, 2, 1. ¡Listos los siguientes tres equipos! ¡Listos! 3, 2, 1.
Nuevamente voy a proyectar la presentación para acabar. Quisiera comentar dos cosas que tienen que ver con precisamente cómo cerrar esas estrategias, porque además se trata ahora con un problema, cómo evaluar, y ahorita cuando en las anteriores presentaciones, participaciones lo mencionaban, cómo evaluar, y sí quisiera compartirles que yo no hago exámenes escritos, que no hay un examen como tal, y que precisamente después de todo el proceso, yo les solicito a mis alumnos, les pido a mis alumnos que ellos mismos sean los que se evalúen. Por supuesto, confiando en todo el proceso durante todo el semestre, y la verdad es que me he llevado unas gratas sorpresas al darme cuenta que los alumnos, que también es importante que aprendan ellos a autoevaluarse, porque es una actitud también ante la vida, es una actitud pues de uno mismo en todas las actividades que uno va logrando. Aquí tenemos algunos de los aprendizajes significativos y de las habilidades para la vida que pudimos lograr hacer evidentes con todas las evidencias que yo les acabo de mencionar. Y como conclusiones tendríamos, y para concluir precisamente, se justificó en teoría y en la práctica un método de intervención pedagógica, que es el método kinético. Se elaboraron diseños de planes de clase, elaboraciones de un guión de aplicación, se diseñaron, elaboraron, aplicaron y evaluaron las 7 estrategias en las 5 fases, 2 años y medio. Se generaron aprendizajes significativos a través del juego, la corporalidad y la reflexión, así como la motivación de apropiaciones experienciales y habilidades para la vida. No puedo dejar de no comentar que tengo la gran posibilidad de que en Chapingo tenemos libertad de cátedra, y yo he tenido la posibilidad de modificar los programas de estudio, pensando precisamente en incluir temas actuales como precisamente la filosofía del juego, la filosofía del deporte, la relación de la filosofía y el arte, entre otros. Pues esto sería todo y muchas gracias por su atención. Nada, pues gracias a ti. Que además estuvo muy interesante que nos mostraras el video, que además permitió complementar con lo que tú teóricamente nos habías dicho, ¿no? Y bueno, pues empecemos con las preguntas, con los comentarios. Hubo ya una en el chat, no sé si de una vez quieras abordarla y después continuaríamos con la participación de Rolando en las preguntas. El compañero José Vargas, un buen trabajo, y la pregunta directamente es: ¿cómo lograron saber que el objetivo u objetivos se cumplieron? Porque se divirtieron, y luego ahí hay un pero, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que nos dimos cuenta que se divirtieron, ¿no? Y esa es la pregunta del $1.000.000, y es la pregunta con la que inició la investigación. Yo sabía que se iban a divertir, y cuando uno se divierte en cualquier actividad de la vida, aprende mucho más. Y precisamente hacerlo desde la justificación de un método fenomenológico y un método kinético, y la elaboración de un guión académico que tiene que ver en la relación con los contenidos. Pero la clave aquí fueron las evidencias. De todas las fases de aplicación teníamos evidencias de las fotografías, y hoy en día, por ejemplo, hay un programa que se llama En Vivo, que permite hacer la interpretación de imágenes, de videos y fotografías, y detecta precisamente la posibilidad de que los alumnos detectan los cambios de actitud y los cambios de apropiaciones, sobre todo que tuvieran que ver con otras valoraciones que tienen que ver con el aprender actitudes tendientes a la virtud, y que precisamente sabiendo que la virtud, como dice Aristóteles, es un ejercitamiento como en todas las actividades de la vida, durante el semestre fuimos detectando precisamente ese cambio de actitud en los alumnos, que nos permite contestar la pregunta que es, por supuesto, muy válida, que hace José. Rolando, adelante. Hola Mafaldo, pues muchas gracias. La verdad, yo también me divertí viendo ese video, y me recordó, la verdad, la calidad de la presencialidad, ¿no? Eso que es definitivamente insustituible, ¿no? Y qué bueno que nos has compartido, ahora sí que esa evidencia
empírica, lo cual me lleva a pensar dos cosas así muy breves. Uno, primero, que Heidegger se aparece en todas partes. Ahora sí, ¿no? Con este asunto del existenciario, ¿no? De repente me sacaste de onda, pero bueno, tiene sentido lo que comentaste. Y dos, ya más propiamente en la parte didáctica, también como esa libertad, eso que tú señalas, que es fantástico y que cada vez perdemos más, Ángel no me dejará mentir, esta libertad de cátedra, entre comillas, cada vez más acotada por los fines institucionales y que muchas veces son fines instrumentales, pues te permite un ejercicio didáctico no con una pedagogía del sufrimiento, para recordar un poco lo que Erika nos ha señalado, ¿no? Sino con una pedagogía del goce, ¿no? Y de la realización. Tania en la mesa pasada decía, bueno, y estos elementos de la creatividad, pues justamente ahí está, ¿no? Entonces, creo que el secreto está también en cómo recuperar, incluso dentro de esta condición transitoria, quiero pensar yo, de la virtualidad, cómo llevar a cabo una didáctica que al mismo tiempo que cumpla los objetivos del programa, pueda también significar este momento de encuentro, de alegría, de realización, de buen humor, ¿no? Casi diríamos terapéutico, ¿no? Sí. Yo creo que no me dejarán mentir que hay veces, hay ocasiones excepcionales, si quieren, en que uno se siente tremendamente contento, ¿no? Cuando logra esa química y esa participación. Y sin duda que si fuéramos un poco menos aburridos, digo, dentro de la formalidad de la filosofía muy académica, ¿no? Y estuviéramos como más abiertos al goce, quizás lograríamos resultados más satisfactorios, ¿no? Pues felicidades, Mafaldo, felicidades. Muchas gracias, doctor. Vero, y bueno, antes una pregunta en Tania en el chat, que solamente preguntar si son estudiantes de bachillerato. Sí, son estudiantes de bachillerato y solo para complementar la información, en Chapingo tenemos 10,500 alumnos, de los cuales 4,000 son de bachillerato y la investigación de esos 2 años y medio contempló cerca de 1,000 alumnos de manera progresiva, al tener posibilidades y tener acceso a los grupos, ¿no? Que fue una gran ventaja. Y también decir que es algo evidente que yo comentaba en la mesa anteriormente. Yo sé que los alumnos no van a querer estudiar filosofía, la gran mayoría de ellos viene a estudiar a Chapingo porque tal vez es la única posibilidad que tengan de hacer algo en la vida. La gran mayoría de los alumnos de Chapingo están becados y son de los lugares de más bajos ingresos en México. Muchos de ellos viven aquí y muchos de ellos van a terminar estudiando algo con la agronomía, con la agricultura, pero no por ello no les podemos dar habilidades para la vida, que se enamoren de ciertas cosas que no se les van a olvidar nunca en la vida, como aprender a pensar, para aprender a vivir, para aprender a ser feliz y aprender a resolver los problemas de la vida cotidiana. Sí. Bueno, ahí complementa la observación, que está de acuerdo en esa parte, y que ya en la licenciatura pues también hay una variable a considerar, que es que ya empieza a haber cierta resistencia del estudiante que sí va a filosofía respecto a ciertas dinámicas así, ¿no? Si te parece, vamos con la pregunta de Verónica, y no sé si pudieras conectar, si es que es en el mismo tenor, ¿no? Vero. Mafaldo, felicidades por tu ponencia, muy interesante, y va en el mismo sentido del comentario que hace Tania. La pregunta, en primer lugar, es si alguna vez has hecho algo similar en un contexto universitario. Y va mi pregunta, bueno, si lo has hecho, pues que nos platiques un poquito. Si no lo has hecho, que si crees que es posible. Y lo digo pensando un poco en lo que dice Tania acerca de las resistencias, porque considero que en un ambiente universitario, específicamente de filosofía, que es un poco, vamos a decir, como decía Rolando, un poco más formal, creo que sí hay un poco de resistencia sobre toda esta cuestión del juego y la cuestión lúdica y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me gustaría saber si lo has hecho y si no, ¿qué opinas? Si pudiera hacerse o, bueno, algo por el estilo.
Muchas gracias a ambas, muchas gracias Verónica por la pregunta. Y la verdad es que es una cuestión muy interesante. Lo primero decirles que sí lo he hecho en menos cantidad de grupos y fue un grupo de control. Afortunadamente pude hacer yo una instancia, aunque fue de manera virtual en la Universidad de Brooklyn, con un maestro que también es especialista en fenomenología y que da clases a nivel licenciatura. Entonces, fue como contrastar esas posibilidades. Se entiende, por ejemplo, que si son alumnos de licenciatura que quieren estudiar filosofía, implica, no le voy a llamar una formalidad, implica un mayor método en el sentido de los elementos teóricos y de reflexión. Sin embargo, debo decir que jugar desde los niños hasta la tercera edad, jugar es una actividad que nos hace sentirnos vivos, que nos despierta las experiencias vitales del cuerpo y de la razón, y me parece, al menos voy a hablar por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que eso se les ha olvidado a los que enseñan en la facultad, se les ha olvidado que la filosofía es un conocimiento vivo, que no solo es teórico, que no solo está en los libros, en los pizarrones, y si de verdad la mayoría de los maestros de la facultad y los maestros que enseñamos en prepa lleváramos y nos diéramos cuenta que es un conocimiento vivo, que lo podemos y nos debemos atrever a transmitirlo a través de estas experiencias. Imagínense, por ejemplo, si estuviéramos viendo el empirismo y el racionalismo, y además de ver a Hobbes, a Locke, a Hume, a Descartes, desde los elementos teóricos, y como bien decía Ángel, no solo aprender sus argumentaciones y recitarlas, pero que el empirismo, no hay nada más empírico que nuestro cuerpo y nuestro movimiento, no hay nada más racional que llevar a hacer una distinción de las emociones para poder educarlas, para poder pensarlas y para poder actuar con base en la razón. Muchos de los problemas que tenemos como especie, muchos de los problemas que tenemos en nuestra relación con los demás es porque no hemos aprendido a educar las emociones, y me parece que eso no tiene que ver con un nivel ni de grado académico ni un nivel de edad, sino como dice Lippmann, la filosofía es para todas las edades, y creo que en filosofía, en la enseñanza de la filosofía en la licenciatura, se nos ha olvidado eso. Gracias. Perdón. Profesora Erika, adelante. Gracias. Felicidades por la ponencia. Bueno, yo tengo un ejemplo, voy a narrar algo que yo vivo en la FES Aragón, ¿no? En el campo de pedagogía. En la licenciatura en pedagogía, el primero y segundo semestre vemos teoría pedagógica. Y vemos los filósofos, ¿no? Grecia, en la modernidad, bueno, y filósofos que hablan sobre pedagogía, y pedagogos ya posteriormente, ¿no? Clásicos, vemos a los clásicos, digámoslo así. Entonces, es un amplio campo teóricamente hablando, y lo vemos en 2 semestres, primero y segundo semestre. Algunos profesoras y profesores recurrieron, desde que yo empecé a dar clases en el 2005, yo veía que recurrían a estas escenificaciones. No había resistencia, al menos en la FES Aragón, pero yo creo que tiene que ver porque es el contexto también de la periferia, ¿no? De que vienen chavos de Chapingo, que en Chapingo van chavos y chavas del bachillerato de Chapingo, de Catepec, de Nesa, de Chalco. O sea, creo que compartimos eso, y ahora que lo veía decía, a lo mejor tiene que ver con las experiencias previas que han tenido en bachillerato, porque cuando veía que la resistencia, decía, bueno, en la facultad, bueno, en la FES Aragón, en pedagogía, no se ve esa resistencia, pero lo que sí yo denoto, yo tengo ya más o menos casi 8 años sin impartir teoría pedagógica, yo la impartía, y dejé de impartirla. Entonces, bueno, cuando yo ya empiezo a dar clases en tercer, cuarto, hasta octavo semestre, me voy dando cuenta que yo no sé
eso tendría que investigar, yo lo sé, pero es mi prejuicio, ¿no? Yo creo que no, o sea, se divierten, aprenden en lo inmediato, mediante el juego, la escenificación, el asunto de la teoría pedagógica, pero sobre todo, bueno, los clásicos, pero digamos pedazos, ¿no? Porque además, no sé, te toca exponer a ti o caracterizar o escenificar o hacer un performance, ¿no? También les ha dado por hacer performance, tal capítulo de Comenio o de Rousseau o de Platón tal diálogo, ¿no? O de Aristóteles tal texto y tal capítulo. Entonces llegan a tercero o cuarto semestre y las estudiantes y los estudiantes, la mayoría no recuerda, ¿no? O sea, si hacemos una evaluación posterior a ello, no recuerda, es decir, no han aprendido con H, no se han apropiado de los contenidos, digamos, al menos, o categorías, ¿no? Contenidos claves o categorías claves de los teóricos de la pedagogía. O sea, yo ahí yo tengo por eso digo, es un prejuicio, tengo mis resistencias en eso, pero bueno, en educación superior, claro, ya es diferente. Yo creo que tendríamos que pensar en otras didácticas para que las y los estudiantes pudieran retener y poder con eso argumentar, ¿no? Hablando de las argumentaciones hace rato con la problematización en la didáctica, pues argumentar lo que estamos haciendo, lo que pensamos, lo que queremos hacer. O sea, a mí me parece importante esa cuestión. Gracias. Sí, muchas gracias. Y solo para comentarte en este sentido que bien mencionas, qué lástima que los maestros que propusieron esas representaciones no lo hubieran podido llevar a otro nivel, porque al menos lo que la investigación nos ha arrojado es que precisamente todas las evidencias que logramos obtener nos arrojaron lo contrario, nos arrojaron que no solo hubo una apropiación de contenidos, sino un cambio de actitudes tendientes a la virtud, que me parece que eso ya sería mucho más importante que aprenderse de memoria a cualquier filósofo. Pues la verdad, principalmente a ti, mi colega Mafaldo, y a todos los que nos acompañaron, a todas las profesoras también, invitados, ha sido muy, muy rico. Alguna vez me preguntaban algún estudiante, maestro, y después de ir a un congreso vamos a ya aprender mucho. Si te quedan preguntas de lo que escuches y eso te motiva a seguir dándole vueltas a esto, me parece que se ha cumplido, ¿no? Si se espera que ahí tengas un conocimiento ya cerrado, es más factible que te vayas a decepcionar, ¿no? Yo me quedo con esa parte mucho por reflexionar, pero fue importante ver y no reflexionar al vacío, sino como tú acabas de decir, a ver, esto yo lo hice durante tantos años, esto es lo que he resultado. A mí solamente, y con esto quisiera cerrar, creo que mi duda es un poquito si la preocupación, por lo que preguntaba ahorita Erika, y yo también tenía como esa idea, es nuevamente qué se logra al final, o si no se está pensando en qué se logra al final, sino ya en esa práctica se está logrando algo, ¿no? Si pensamos que además en filosofía no es algo nuevo, lo que hacía Aristóteles con los peripatéticos, sí era un resultado ahí, pero alguien podría decir, no me interesa tanto el resultado de las notas que ellos tengan, sino que puedan dialogar, por ejemplo, fuera del agua, ¿no? Fuera del aula, perdón. Oye, también del agua, no se vayan a ahogar, ¿no? También. Pero bueno, Mafaldo, y para todas, para todos, quiero agradecerles. Tenemos que ir cerrando porque se va también a concluir ya la transmisión vía Facebook. No quiero dejar pasar esto sin agradecerle nuevamente a Rolando, a todos por sus opiniones, por sus comentarios e invitarlos. Si no mal recuerdo, Rolando, si no me corriges, la mesa siguiente, la mesa tercera, ya es a las 4, horario del centro. Y bueno, seguramente, como ocurrió de la primera mesa aquí, habrá ciertos hilos todavía conductores para seguir reflexionando al respecto, ¿no? Un gusto participar con ustedes, pero sobre todo un gusto aprender en colectivo en la comunidad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, muy buen día a todos. Gracias.